implicados en un crimen como este puedan publicar un libro y puedan tener su versión de lo que ellos consideran, bueno, finalmente es su versión. Daniela Vargas es abogada, está con nosotros a esta hora. Ayer pedimos que nos recomendaran a alguien experto precisamente en estos temas, en los derechos para publicar o no, hasta dónde pueden llegar esos derechos míos como implicado, por ejemplo, en algún hecho de violencia. Y no sé, decía doña Daniela, si en eso sí realmente hay un vacío legal. ¿Cómo está? Gusto tenerla hoy. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien por allá en la central de radios y también los buenos días para todas las personas que nos están sintonizando. Vamos a ver, primero que todo, quiero manifestar que es sumamente lamentable, es sumamente triste, toca las fibras más sensibles de nuestra sociedad y en este caso en particular de la doctora María Luisa fue un caso muy mediático, precisamente por la crueldad que los imputados utilizaron para matarla. Entonces, es sumamente lamentable que estemos ante un supuesto como estos, pero bueno, tenemos que analizar qué es lo que nos ofrece el marco jurídico. Y es que vamos a ver, aquí entramos en una disyuntiva importante. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un pilar básico de todas las democracias sólidas y modernas, que es la libertad de expresión. Sabemos que en todas las democracias se tiene que respetar la libertad de expresión. Ahora bien, la libertad de expresión, al igual que todos los derechos, no puede ser irrestricta. ¿Ok? Obviamente, y véase por ejemplo, la libertad de expresión existe, pero del otro lado tenemos los delitos en contra del honor. Entonces, de alguna u otra forma, son límites a la libertad de expresión. Ahora bien, en el caso concreto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un imputado que aún no ha sido juzgado, bueno, fue juzgado, sin embargo, durante el juicio se le absolvió y el Tribunal de Apelación de Sentencia ordenó el reenvío. ¿Qué significa eso? Que la causa va de nuevo para juicio. ¿Ok? Sin embargo, tenemos un imputado que se dio a la fuga y que ya a través de su abogado ha manifestado que él no va a enfrentar la justicia costarricense. Y además tenemos a este imputado publicando un libro contando su parte de la historia. Y es que aquí hay un tema sensible, que es que el señor está lucrando del delito. ¿Ok? Él... Sí, porque está vendiendo el libro. Totalmente. Okay. Entonces, al final, de alguna u otra forma, sacar beneficio del delito. Es una posición jurídicamente complicada, puesto que él en este momento no es una persona condenada. ¿Okay? Y como entonces, tal, licenciada, esa partecita, doña Daniela, como tal, es decir, si usted no ha sido condenado, todos sus derechos están intactos, es decir, tiene lo que usted decía ahora, el derecho de expresarse y de publicar el libro. Ahí no se puede hacer nada, es decir, no hay cómo prohibirlo. Es complicado. Vamos a ver. Y aquí también hay que verlo con el derecho comparado. Derecho comparado es qué ofrecen los otros países. Primero vamos a ver qué es lo que hay en nuestro país. ¿Okay? En nuestro país no hay una censura previa. ¿Qué significa? Imaginemos tal vez otros países que no son muy democráticos, que digamos, hay una censura previa donde hay, por ejemplo, un ministerio donde de alguna u otra forma va a leer el texto de antes y va a decir, no, esto se publica, esto no se publica. En nuestro país, pues obviamente, recordemos que nosotros somos parte también de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el cual consagra la libertad de expresión y también nuestra Constitución política, entonces no hay alguna forma de imponer una censura previa. Y vemos que efectivamente en Costa Rica hay un vacío legal, y esto es por las soluciones que yo después le voy a dar con respecto al ordenamiento jurídico en otros países. El artículo 295 del Código Procesal Penal impone a las partes el secreto sobre las actuaciones de la etapa preparatoria. ¿Cuál es el fin de esta norma? Es precisamente cuando el proceso está en la etapa preparatoria, un proceso penal, todavía no se tiene pruebas suficientes en contra de un imputado, entonces de alguna u otra forma esta norma viene a resguardar la reputación de los imputados en la etapa preparatoria. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando la causa pasa a juicio?
que ya ahí, por el contrario, no implica o no se rige la privacidad de las actuaciones, sino que por el contrario hay un tema de publicidad del debate. Ajá. Por eso es que las personas y los costarricenses y cualquier persona que se encuentre en nuestro país puede acudir libremente a los juicios que se celebran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el artículo 295 del Código Procesal Penal, en la altura en que este proceso se encuentra, no es aplicable. ¿Por qué? Porque no se está en la etapa preparatoria. Se está a la espera de un juicio y es un imputado que está rebelde, o sea, está prófugo. Hay otros colegas que han hablado que se puede imponer medidas cautelares para que la persona no venga a publicar el libro. Sin embargo, a mi criterio, eso no es procedente y no se encuentra amparado dentro del marco jurídico. ¿Esto por qué? Porque recordemos, o bueno, en realidad no es recordemos, sino quiero hacer la acotación, Ajá. que el artículo 10 del Código Procesal Penal establece que las medidas cautelares únicamente pueden ser aquellas que están impuestas explícitamente por la ley. O sea, el Código Procesal Penal nos viene y nos da una lista Ajá. de las medidas cautelares que se pueden imponer a una persona imputada. Además, las medidas cautelares únicamente pueden obedecer, o sea, se pueden imponer a una persona en caso que se presuma que ésta se va a dar a la fuga, que va a haber un peligro de obstaculización, que es, por ejemplo, que vaya a intimidar a víctimas o testigos, y también que se vaya a dar una reiteración delictiva. Esto, en el caso concreto, tendríamos que analizarlo con respecto al femicidio de la doctora Cedeño. Claro, ahora, en efecto, y ayer leyendo algunas cosas en torno al libro y lo que han dicho, por ejemplo, personas cercanas a la doctora Cedeño, lo que ha dicho su abogado, que de hecho también estaba buscando una declaración suya que decía, a mí me duele como abogado de la familia y me causa una profunda desazón que habiendo sido inculpado y teniendo pendiente un juicio por homicidio de esta categoría, esté pretendiendo lucrar con el proceso de la víctima o con la víctima como tal. Por supuesto que estoy molesto, dice él. Y además, la familia había dicho en su momento, cercanos a la familia, que estaban ya cansados de tanto maltrato. Lo que genera todo esto, doña Daniela, finalmente es que lastimosamente, la persona implicada, de los principales implicados, no esté presente, es decir, que esté en fuga. Sí, uno de los abogados dice, si tiene tan claro el panorama, venga y explíqueselo a la justicia y aclaramos el tema, por el bien y la tranquilidad también de la familia. Pero obviamente, si está prófugo, publica un libro con su versión, pues obviamente que esto le genera ruido al proceso como tal. Por supuesto. Lo que nos deja usted también claro, doña Daniela, es que estamos manicruzados, o sea, aquí no hay nada que hacer. Lo único que están pidiendo, de hecho, que uno ha llegado a Cedeño, a María Luisa, es que lo sensato es que obviamente nadie vende el libro, que es la única manera de castigar, si se quiere, pues el hecho de que alguien trate de lucrarse con un hecho así. Y ojo, en este momento nos encontramos maniatados. Mi total solidaridad con la familia de la víctima. Ha de ser una pesadilla que el prófugo venga a publicar un libro, porque además el artículo 148 del Código Penal tenemos un delito que se trata de ofensa a la memoria de un difunto, es un delito en contra del honor. Sin embargo, únicamente aplica para cuando la persona hace publicaciones de ofensas o también de expresiones difamatorias. ¿Ok? Entonces, perfectamente puede ser que la persona publique el libro sin que esté difamando propiamente. Y además, este tipo de delito tiene la particularidad que se trata de un delito de acción privada. Eso significa que el Ministerio Público no interviene, es directamente ante el Tribunal Penal, y bajo esta figura delictiva y este tipo de procedimiento no proceden medidas cautelares. Ahora bien, la respuesta o qué hacemos, una solución ante este tipo de supuestos, y que estoy segura que no será el primero, sino que va a seguir proliferando, porque lastimosamente esto va en cadena, es cuando nos vamos al derecho comparado, que es lo que sí hay en otros países democráticos, porque recordemos que obviamente tenemos que proteger también la libertad de expresión. En otros países democráticos no hay una censura previa, no lo hay. Sin embargo,
si hay medidas legales para despojar las ganancias de las ventas de los libros. Sí hay medidas para tocarles el bolsillo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es una ley que se llama el hijo de Sam, es la traducción en español, se establece que las ganancias de la publicación del libro se van a utilizar exclusivamente para indemnizar a las víctimas. Entonces, de alguna u otra forma, es confiscar el producto o los efectos, porque al final es un beneficio del delito. O sea, la persona involucrada se está beneficiando de un delito. Absolutamente. Y ello, pues, la reparación iría directamente hacia las víctimas. Okay. Eso sería importante también analizar los efectos de un futuro proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa. Sabemos, por ejemplo, que hay inclusive un fondo para víctimas de femicidio, el cual está absolutamente desfinanciado. Entonces, y muchas veces las familias de las víctimas, que además recordemos que muchas mujeres que se matan son madres y quedan los niños absolutamente desamparados. Entonces, de alguna u otra forma, estas ganancias también se podrían ver de alguna u otra forma como una compensación para la víctima. Qué interesante, Inclusive en Australia, las ganancias pueden ser embargadas. Y como le digo, esto es un ejemplo que pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra. Bueno, pero podríamos aprender. Claro, podemos aprender porque al final, de alguna u otra forma, lo que queremos evitar es que los criminales no se enriquezcan contando esa historia, contando una historia que además revictimiza a las víctimas. Y bueno, una forma precisamente para persuadir en que no lo hagan es tocarles el bolsillo, por lo cual considero que es una propuesta sumamente interesante de analizar. Efectivamente, también podemos agarrar lo bueno que otros países tienen para ofrecernos a nivel jurídico. Pues, doña Daniela, le agradecemos mucho que nos haya atendido hoy, que nos haya dado estas otras luces frente a un episodio al que hemos venido pues siguiéndole el paso después de la publicación, de que se supo de la publicación del libro y de la queja de los abogados, de la familia de doña María Luisa. Pues obviamente teníamos que seguir pues preguntando cuáles son las opciones. Licenciada, gracias. Que tengan buen día. Lo mismo. Daniela Vargas, licenciada, esta mañana con nosotros aquí en Desde